Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Hoy, tanto Argentina como México disputarán partidos cruciales para continuar compitiendo en el Mundial de Fútbol de Qatar. Argentina y México son dos naciones hermanas, depredadas por dos déspotas asociados entre sí y que sufren bajo el yugo de los mismos tecnócratas globales. Sin embargo, hay uno que, pese a haber invertido muchísimo dinero en este deporte, no le interesan realmente los resultados. Pase lo que pase, él ganará. Y lo más importante es que este tipo de espectáculos masivos que enfrentan a las personas de a pie por el caprichoso curso de una pelota, de un mero balón, son ideales para cubrir de un velo de conveniente olvido a los responsables de las verdaderas penurias del pueblo. Penurias que no pasan por los goles, los penaltis y los cánticos tribales, sino por la miseria, el crimen, la falta de libertad y la corrupción. Este caballero que come pozole blanco con chicharrón y bebe mezcal mientras sus víctimas se sacan los ojos entre sí por minucias deportivas, tiene más poder sobre Argentina que Cristina Kirchner y Mauricio Macri sumados. En México ni hablar, es un auténtico emperador, cuyo reinado opaca incluso al de Quetzalcóatl. Y AMLO y el PRIAN no son más que sus mascotas. Pero también es amo y señor de las telecomunicaciones, de la televisión y del sector inmobiliario del resto de América Latina, manteniendo además un pie en Nueva York y otro en Madrid, donde sus poderosos amigos le garantizan un futuro brillante e impune. Porque la impunidad es la llave con la cual abre todas sus puertas. Ya lo verán. Les estoy hablando de uno de los hombres más influyentes de las últimas décadas, que supo ser el más rico del mundo entero, siendo tan hispano como usted o como yo, y que sigue manteniéndose todavía al tope de la lista de las fortunas de Forbes. A simple vista parece un señor amable, carismático y brillante. Y no lo duden, lo es. No obstante, también es muchas otras cosas. Y sucede que mientras su cara amena es tan fácil de encontrar, su otra cara es inmensamente desconocida. La de un competidor desleal, la de un tramposo de antología, la de un tirano que financia a la ultraizquierda y a la ultraderecha con una astucia y desparpajo que supera al mismísimo George Soros, deslizando por distintos palacios de gobierno su lengua sibilina. La de una víbora venenosa que inocula su veneno, nunca mejor dicho, sin el menor remordimiento. Me refiero a Carlos Slim, y si nunca lo oíste nombrar, no te sorprendas. Ha sabido conservar sus secretos muy pero muy bien guardados hasta el día de hoy. Créeme que esta historia te impactará, así que te invito a quedarte hasta el final porque realmente vale la pena. Sin más demora, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente. Y comenzamos. Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en Ciudad de México, siendo hijo del empresario Julián Slim Haddad y su esposa Linda Helú Atta, ambos cristianos maronitas del Líbano, que ya habían amasado una interesante fortuna en el país azteca. La historia se remonta a 1902, cuando su padre, con tan solo 14 años de edad y sin hablar tan solo una palabra en español, arribó a México huyendo del yugo del Imperio Otomano, que en aquel entonces obligaba a los jóvenes libaneses a incorporarse para las tareas más deshonrosas de su ejército. Después de desembarcar en Veracruz, don Julián, un adolescente enérgico y entusiasta, se trasladó a Tampico, Tamaulipas, donde desde 1898 vivían 4 de sus hermanos mayores. Asociándose con José, 13 años mayor que él, Julián se radicaría en Ciudad de México para fundar La Estrella del Oriente, una prestigiosa mercería ubicada en la calle de Capuchinas, que hoy se llama Venustiano Carranza.
Comenzaron con un capital de 25.800 pesos, aportando el 50% cada uno de ellos. Pero ni lento ni perezoso, en mayo de 1914 y en plena Revolución Mexicana, don Julián le compró al temeroso José el otro 50% por la cantidad de 30.000 pesos, que era aproximadamente una quinta parte de lo que ya valía. Es que el Benjamín de la familia era un digno portador de la sangre fenicia. Para 1921 su empresa ya tenía mercancía por un valor superior a los $100.000, 7 millones de dólares de la actualidad, y su dueño había adquirido más de 11 propiedades en la zona por un valor de 28 millones actualizado a 2022. En agosto de 1926 contraería matrimonio con doña Linda Gelú, hija de inmigrantes libaneses, que fundaron la primera imprenta en árabe de México, así como distintas revistas para la colectividad que persisten hasta el día de hoy. Julián comprendía que los medios de comunicación, por más pequeños que sean, eran vectores indispensables para blindar la imagen de sus negocios, que ya abarcaban ciertos asuntos bastante controversiales. ¿A qué me refiero? Bueno, el padre de Carlos Slim era un sincero simpatizante del partido Al-Kataeb, mejor conocido como las Falanges Católicas Libanesas, un movimiento paramilitar inspirado en la Falange Española, el fascismo ibérico de José Antonio Primo de Rivera, que a su vez se inspiró en los camisas pardas de Mussolini. Al igual que el falangismo español, el falangismo libanés abandonó su carácter originalmente laico y se hizo militantemente católico. Pero a diferencia del primero, ellos no tenían un caudillo como Francisco Franco. En otras palabras, no habían constituido un régimen de gobierno, aunque se esmeraban bastante en lograrlo. Y su identidad política se definía por batallar a muerte contra los libaneses musulmanes, tanto contra sus respectivas guerrillas como contra sus civiles inocentes. Así fue como aniquilaron a la que llegó a ser la Suiza de Oriente, una nación extraordinariamente tolerante, próspera, avanzada, pacífica, muy rica, que era el ejemplo para todo Medio Oriente. Los falangistas a los que adhería Julián Slim recabaron apoyo financiero tanto de Alemania nazi como de la diáspora libanesa, argentina, brasilera y mexicana. Y el padre de Carlos fue su principal patrocinador en esta última comunidad. Julián no tendría empacho en donarles para sus millonarias compras de armamento que sería utilizado, por ejemplo, en masacres abominables contra chiitas desarmados, contra palestinos refugiados en campos de auxilio humanitario, contra ancianos, mujeres y niños. Prácticas que incluían violaciones en masa, mutilaciones y tortura. De hecho, le enseñó al pequeño Carlos y a sus hermanos que el fútbol era un deporte de hombres bravos, ya que el fundador de las falanges libanesas, Per Gamayel, había ganado su prestigio como capitán del equipo nacional. Por esa condición, Gamayel viajó a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, que Hitler utilizó para tapar sus crímenes monstruosos, como Videla lo haría más tarde con el Mundial de 1978, o Vladimir Putin con el de Rusia en 2018, o el emir catarí, que está haciendo exactamente lo mismo frente a nuestros ojos. Y créanme que no tienen nada que envidiarle a Hitler. Esclavitud infantil, asesinatos brutales y una familia de locos delirantes difícilmente comparables con ningún otro personaje de la historia. Gamayel en Alemania se hizo admirador del Führer y elogió la disciplina y el orden teutónico, inculcándole esos valores a todos sus acólitos, incluida la familia Slim. Obedecer sin rechistar, obedecer sin pensar si lo que se exige está bien o está mal. Con Linda habían dado a luz a 5 hijos: Alma, Julián, José, Carlos y la pequeña Linda. Los educaron en el rigor del trabajo con una rudeza temeraria. Si bien, justo es decirlo, el éxito comercial del patriarca había sido completamente merecido, fruto de su talento y de su esfuerzo, los aires grandilocuentes se le subieron muy pronto a la cabeza, y el patrimonio que había acumulado hasta entonces le resultó insuficiente. Don Julián observó el ejemplo de la dinastía Rockefeller en Estados Unidos y decidió seguir sus pasos. El futuro de la humanidad, desde su perspectiva,
se daría bajo el arbitrio de los grandes conglomerados oligopólicos. Corporaciones en toda regla. Una idea que también combinaba con su propio corporativismo fascista falangista y que finalmente prevaleció, pese al triunfo de las presuntas democracias occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Claramente, estos enemigos del mercado libre fueron auténticos visionarios. Ya había comenzado Julián a plantar sus pinitos en la década del 30. Como presidente de la Cámara Libanesa de Comercio, persuadió a sus pares de ofrecer generosos descuentos a los dirigentes del PRI, Partido Revolucionario Institucional, para luego lucirse con truculentos obsequios, como estatuillas de elefantes de oro y cimitarras con zafires, que le entraron por los ojos a los presidentes autoritarios como Lázaro Cárdenas y el general Ávila Camacho, que le agradecieron a Julián Slim aumentando drásticamente los aranceles contra sus competidores extranjeros, lo que le permitió vender más caros sus productos, sus telas fundamentalmente, en perjuicio de los bolsillos del consumidor mexicano. Uno de los más destacados inversores en la campaña nacionalista, que trataba de venderle este robo flagrante a la sociedad bajo el lema demagógico: consuma lo que el país produce. Don Julián, consolidado como todo un relacionista público, fue designado presidente de honor del organismo relator del Ejército de la Revolución, celebrando su amor a México y a sus instituciones, o mejor dicho, al Partido Revolucionario Institucional, en los albores de lo que Vargas Llosa definiría como la dictadura perfecta. Tras la consagración, al veterano Julián Slim solo le quedaba una tarea: garantizarse que alguno de sus herederos continúe ampliando el emporio. Al cumplir los 6 años de edad, les entregaba una libreta de ahorros y una suma de dinero para que administren en el colegio. Cuando llegaba el domingo, los niños debían revisarlo con él, contemplar los ingresos y los egresos, realizar balances comerciales que agranden el patrimonio, y si el resultado era deficitario, las criaturas se quedarían sin cenar por la noche para pagar su deuda. Literalmente tenían que inventarse negocios para pagar su comida. El mayor vendía pirotecnia, la menor fresas con crema. Pero el pequeño Carlos cometía muchos traspiés en estas pruebas semanales. Cuando estaba terminando la escuela primaria, había perdido tanto dinero que el hambre lo corroía por dentro. Desesperado, Carlitos tuvo un plan: venderle a su hermana y sus amigos de la escuela dulces y caramelos que no tenía, sino que le robaba a sus padres. Sí, igual que el proteccionismo estatal. Incluso logró montar un kiosco bajo las escaleras de su casa. Un día don Julián pasó por el vestíbulo y lo descubrió infraganti. ¿Pero no ven, estúpidos, que Carlos se robó estas golosinas de nuestra alacena? Pero en lugar de enfurecerse con él, esa actitud ventajera lo dejó cautivado. Y Julián le dijo: hijo mío, creo que al fin te ganaste un lugar en mi corazón. Desde entonces obtuvo los mejores tratos de papá, que ya era un imponente sexagenario. Con 12 años de edad, Carlos abrió su primera chequera y compró acciones del Banco Nacional de México. Pero la luna de miel familiar duró muy poco. Al año siguiente, en 1953, don Julián falleció de forma repentina. La cabeza del imperio había caído y de todos los hermanos, Carlos era el más decidido a restaurarla. Con 18 años de edad ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pronto empezaría a dar clases de álgebra y programación lineal. A pesar de que la materia no se encontraba en su carrera, era un amante y un apasionado de la historia, del arte y también del béisbol, una actividad que tiempo más tarde lo uniría ni más ni menos que con Bill Clinton. Pero paciencia. En el 65, con 25 años, Carlos Slim dio el primer paso para hacer realidad su sueño: convertirse en el más importante empresario mexicano. 3 meses antes de casarse con Soumaya Domit Gemayel, descendiente de aquel Per Gemayel pronazi, fundaría la inmobiliaria Carso, un juego de palabras entre su nombre y el de la prometida. Cuando la pareja se conoció, Carlos tenía 24 y ella 15 recién cumplidos.
Apenas 2 años más tarde llegó el matrimonio. Un dato poco conocido de la boda del magnate es que los casó el siniestro cura Marcial Maciel, acusado de abusar a más de 60 niños. Maciel llevaba un cuarto de siglo dirigiendo la agrupación ultraderechista católica Legionarios de Cristo, que comenzó como un modesto seminario de 13 adolescentes que él comandaba. Inicialmente se reunían en las habitaciones prestadas de una casa en Ciudad de México, pero luego establecieron una casona propia en la zona de Tlalpan. Quienes lo conocieron señalan que Maciel tenía un don para cautivar a todos. Incluso especularon con que fundaría una nueva orden religiosa, a imagen y semejanza de su ídolo, Escrivá de Balaguer, el creador del Opus Dei. Ahora se sabe que el Vaticano recibió las primeras denuncias de los abusos de Maciel en 1948. En el 56 se ordenó una investigación inicial en donde la Santa Sede se enteró de su uso sistemático de drogas, su afición íntima por los púberes y las profundas irregularidades financieras de su presupuesto. Maciel también llevaba una doble vida. Cuando no ejercía como sacerdote, se hacía llamar Raúl Rivas y tenía relaciones estables y poligámicas con muchachas de distintas ciudades. El Vaticano, sabiendo todo esto, nunca dijo nada y el propio Juan Pablo II lo terminaría considerando como un guía eficaz de toda la juventud. El castigo le llegaría recién en 2006, cuando el recio Papa Benedicto XVI lo condenó a una vida de oración y silencio, apartándolo del mundo, y en 2010 lo señaló por sus comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales. La polémica acabó desbordando al padre fundador. Además de las víctimas atribuidas a Maciel, en los seminarios menores de los Legionarios de Cristo, 65 chicos menores de 10 años fueron ultrajados por 15 sacerdotes y otros 90 por los seminaristas. Los religiosos que cometieron estas acciones representan poco menos del 3% de los 1000 ordenados a lo largo de la historia de la congregación. Una cifra que demuestra cómo el padre Maciel montó sus instituciones con un plan sistemático de vulneración de adolescentes, confinándolos en el internado, alejándolos de la familia e impartiendo una pedagogía fríamente disciplinada por el día y promiscuamente monstruosa por la noche. ¿Y saben quién fue una mujer extraordinariamente cercana a los Legionarios de Cristo? Una gran amiga de la familia Slim, Marta Sahagún, la esposa del presidente Vicente Fox, que trabajó como tesorera de la congregación en su seminario en Guanajuato. Su hermano incluso reveló que dio clases en escuelas legionarias, pero la ex primera dama, sabiendo las terribles violaciones que ocurrían en las sombras, decidió callar. Al fin y al cabo, Maciel siempre le pareció un abuelito tierno y simpático. Marta le consiguió al menos $8 millones de la familia Slim a lo largo de la década de 1990, que ya venía aportando previamente y de manera mucho más discreta desde que se consumó su casamiento. Debido a los escándalos, la Legión registra numerosos abandonos y una bajada de las vocaciones. Para 2016 solo contaban con 1.729 miembros, al frente de apenas 122 parroquias. Pero en 2021 volverían al ojo del huracán cuando se los encontró en los papeles de Pandora. Descubrieron una estructura offshore de evasión fiscal, tal vez lo único bueno que hicieron, de $295 millones, que se produjo en 2010 cuando el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. Se presume que fueron los contadores de Slim quienes se pusieron al servicio de aquella orden oscura. Pero bueno, ya ven, menudo sacerdote eligió Carlitos. Pero para entender este vínculo y por qué Slim apoyó desde el principio la expansión de los Legionarios de Cristo, debemos recalar en que él sabía desde un principio que ellos podrían proveerle información privilegiada sobre los negocios. Los legionarios eran expertos en esquilmar a viudas ricas y aparecer en sus testamentos. Maciel era confesor de grandes empresarios y poderosos políticos, y su amistad con Slim se basaría en la ambición compartida por hacer más y más dinero. Si algo no puede negársele al dueño de Claro, es su amor inclaudicable por Soumaya. A diferencia del cura, Carlos Slim sí fue un hombre de una sola mujer. Estuvieron casados por 33 años, hasta la muerte de ella en 1999 a causa de problemas renales, y engendrarían 6 hijos. Pronto su rama familiar fue transformándose en la continuadora por excelencia de la tradición mercantil del progenitor, a quien terminaría su
superando con creces. Su hermano Julián, por ejemplo, 2 años mayor que él, había elegido otro camino. Tras graduarse de abogado, asumió la secretaría de la Asociación Libanesa Internacional, inspirado por la militancia falangista de Julián padre. Este proyecto fue lanzado por el empresario del calzado Antonio Domit. En el manifiesto se leía que la meta era lograr la unificación y organización de los libaneses residentes en cada país. Pero en realidad buscaba financiar las campañas represivas del flamante presidente del Líbano, Camil Shamoum. Ese líder pro-occidental se había negado a romper las relaciones diplomáticas con el Reino Unido y Francia cuando atacaron Egipto durante la crisis de Suez. La comunidad musulmana, furiosa, instó al mandatario a fusionarse con la República Árabe Unida, un experimento que hermanaba a Siria y a Irak. A las protestas callejeras le siguieron bombas, atentados y guerra de guerrillas. Shamoum obtuvo el desembarco de 14.000 militares de Estados Unidos enviados por orden expresa de Eisenhower, que ocuparon con éxito el puerto y el aeropuerto internacional de Beirut, arrasando con la insurrección musulmana. Esta afición por apoyar la represión estatal continuaría vigente en la carrera de Julián. En 1966, el hermano de Carlos pasó a integrar el grupo policía más controvertido del país azteca, la Dirección Federal de Seguridad, instrumento del gobierno priista para espiar a políticos opositores y llevar adelante prácticas contrarias a los derechos humanos. En la DFS, Julián se desempeñó como jefe del departamento jurídico y fue un artífice de la ejecución extrajudicial del partisano Salvador Corral García. ¿Por qué? Bueno, pues unos archivos secretos de Estado desclasificados precisamente durante la era de Fox señalan que el 1 de febrero de 1974, poco antes de que el cadáver de García fuera recogido en Monterrey, la víctima tuvo un interrogatorio frente a Miguel Hazar Haro y Julián Slim Gelú, donde evidentemente fue condenado de la peor manera. Este pasado negro del primogénito de los Slim empezó a molestar a la familia. El propio Carlos le ha confesado al periodista Diego Enrique Osorno, su biógrafo no autorizado: a nadie de la familia le gustaba que estuviera en el gobierno. No te puedo decir muchas cosas, pero lo que sí te puedo decir es que fue una gente muy honesta. Sí, tan honesta que al mejor estilo de un capo de la mafia, Carlos Slim se encargó de borrar del mapa todos los documentos que nos ilustran sobre el pasado de Julián. Su nombre no aparece en los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni en la Fiscalía Especial de Gobierno, ni en la Facultad de Derecho, donde sus tesis, Efectos de la buena y mala fe en el derecho civil mexicano, fue escondida en polvorientas estanterías. Siguiendo la pista de las fuentes consultadas por el periodista Osorno, la carrera policial de Julián iba en ascenso, pero justo cuando su hermano Carlos empezó a ser conocido en el mundillo empresarial, Julián fue borrado de la escena pública. En 1991, cuando Carlos ganó la licitación de Telmex, el comandante Julián Slim Gelú abandonó el servicio público y se convirtió en leyenda. La historia de los hermanos Slim recuerda al mito de Rómulo y Remo, bajo el cual se construyó Roma, donde uno de los hermanos, Remo, es literalmente sacrificado para que el otro, Rómulo, pueda ser el rey y levantar una de las mayores civilizaciones de la historia. Así que, señores, procedamos a contarles la coronación del Imperio Slim. Corría 1982, etapa crítica de la historia de México. Brutal crisis de deuda, nacionalización de la banca y finanzas prácticamente paralizadas. Sin embargo, Carlos Slim creyó que no había mejor oportunidad que esta. Su grupo Carso adquirió las firmas Cijatam, Bimex, Reynolds, Aluminio y Seguros de México. En 1985 se sumarían Artes Gráficas Unidas, Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, Sanborns, Denis, la compañía minera Frisco y empresas, Nacobre. Este crecimiento exponencial lo convirtió en el oligarca más poderoso de México, y ninguno de estos negocios podría haberse realizado sin distintas regulaciones específicas que fueron asfixiando a los propietarios, para las cuales hizo lobby él mismo, sobornando a los miembros de la frondosa burocracia priista. Y así fue pasando el tiempo, y recordando la admiración de su padre por los Rockefeller, dio un salto al arma más avanzada de la élite contemporánea, la filantropía. En 1986 se creó la Fundación Carlos
Slim, una plataforma de lavado de dinero que desde entonces y hasta ahora se aliaría con las más oscuras instituciones de la ingeniería social estadounidense. Tiempo al tiempo. En 1991 adquirió su compañía insignia, Telmex, un virtual monopolio de las telecomunicaciones que iría avanzando a través de licencias estatales en la televisión por cable, el internet y la telefonía celular. Para el 94, cuando la economía mexicana vivía su momentum y era vista como una de las próximas generadoras de riqueza, Slim ya era el sexto hombre más acaudalado del mundo con $6.600 millones. Pero entonces llegó el llamado error de diciembre y la devaluación del peso borró de un plumazo todas las expectativas. 15 mexicanos salieron de la lista de Forbes de 1995 y la fortuna de Slim Helú bajó sensiblemente a casi la mitad. Tras semejante caída, nuestro protagonista quedó con el corazón roto, literal. En 1997, en el Texas Heart Institute, debió acudir para que le cambiaran una válvula cardíaca. En medio de la operación sufrió una hemorragia letal. Sus latidos se detuvieron. Los médicos, luchando en vano por revivirlo, terminaron declarándolo muerto. Pero el milagro ocurrió. Luego de suministrarle 31 bolsas de sangre, cuando ya se habían dado por vencidos, su corazón volvió a latir. Su vida estaba salvada, y un tendal de operadores políticos lo visitó. Entre ellos, como cabildero del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien benefició a Slim con numerosas privatizaciones monopólicas, se le presentó el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México DF, Marcelo Ebrard, quien le llevó un gran ramo de flores al señor Carlos Delgado, que es el nombre que utilizó Slim para resguardar su identidad nada más ingresar a la clínica de Houston, donde se realizó la intervención. El entonces exégeta del mal llamado neoliberalismo noventista es el actual canciller del gobierno progre de López Obrador. Y si algo ha conservado en este largo camino camaleónico hasta la cima del poder, es el padrinazgo de Slim, quien lo promociona entusiastamente como presidenciable para 2024. Retomemos el curso de nuestra historia. Al faraón de las telecomunicaciones, la enfermedad no lo mató pero lo fortaleció, y como era de esperarse, su repunte económico vendría del Estado. En el año 2000 disolvió su célebre holding Grupo Carso para enfocarse en América Móvil, gestora de sus compañías Telcel y Telmex. Por primera vez en 71 años, cambiaba el signo de gobierno de México, y el centroderechista PAN llegó al Palacio de los Pinos de la mano del exótico ranchero Vicente Fox, que por supuesto contaba con la bendición de Slim, el amigo de su esposa. Aplastando una a una a sus competidoras, los burócratas panistas renovadores renovaron drásticamente la billetera de Slim, convirtiéndolo en el virtual monopolista de la telefonía celular en la nación hispana más poblada del planeta. Slim superó los $1.400 millones de beneficios netos en cuestión de meses, y siguiendo el legado de los aztecas, se lanzó a conquistar Latinoamérica, convirtiendo a Claro, su marca estelar, en la operadora líder de Brasil y Argentina, donde sus cuantiosos sobornos a las administraciones de Néstor Kirchner y Lula da Silva le permitieron aplastar a empresarios locales con ambiciones en el rubro. Para 2007 las ganancias de América Móvil eran de 5.392 millones, casi el triple que en 2003, y Slim ya era el segundo hombre más rico del mundo, facturando $52 millones de ganancias al día. 3 años más tarde logró lo que parecía imposible: destronar a Bill Gates, el empresario más rico del mundo, durante 14 años consecutivos. Ocurría que las acciones de Microsoft se habían quedado estancadas, mientras que las de América Móvil subieron su valor 7 veces de 2003 a 2008. 255 millones de abonados a celulares, 30.3 millones a líneas fijas, 16.7 millones a banda ancha y 15.8 millones a televisión de paga. Aunque el desbande del campeón de los millonarios también se explica por las donaciones que Bill Gates se hizo a sí mismo por vía de su fundación, alrededor de $28.000 millones. Y adivinen cuál es la ONG hispana a la que más donaba Gates en aquel entonces. Sí, la Fundación Carlos Slim.
todo queda en familia. Ambos llevaban tiempo en estrecho contacto, operando en un puzzle de inversiones conjuntas e intercambiando contactos de políticos para tomar el control del continente entero. Sucede que Slim se tomó muy en serio su papel como flamante miembro de la élite global. Tras la muerte de su esposa en 1999 jamás volvió a casarse, pero por primera vez mantuvo affairs que han despertado el interés de la prensa rosa. Uno de ellos, bastante duradero, fue con Noor al-Hussein, la ex monarca de Jordania, una norteamericana que había seducido al rey Hussein y llegó a convertirse al Islam para casarse con él. Su poderoso marido falleció en 1999, el mismo año que murió Soumaya, la esposa de Slim. Tras una década frecuentándose discretamente, Carlos y la reina Noor cautivaban al mundo entero con el romance sorpresa del año, tal como lo definió la revista Semana de España, que a su vez los retrató rodeados de lujos y de una estricta privacidad. Vanity Fair sostiene que los dos personajes se reunían constantemente en la finca La Pellejera en Madrid para encontrarse con su amigo en común, el expresidente español Felipe González. Suelen viajar en avión privado, de alquiler o cedido por amigos, ya que Slim ha ido renunciando a las ostentaciones y ya no tiene un jet propio. Juntos recorrieron Suiza, Italia y Estados Unidos, donde mantuvieron diversos encuentros íntimos con la familia Clinton. Y esta última alianza no es nada menor. El entonces presidente de Estados Unidos fue el primer número de teléfono que Gates le compartió a Slim en la edición del Foro de Davos de 1999. Se dice que Bill le guiñó un ojo y le dijo: yo ya lo convencí de usar Windows y sé todo lo que tiene en su computadora. Si tú le vendes tu plan de celular, sabremos todos sus secretos. La Fundación Carlos Slim ha sido un sostén clave para la Fundación Clinton desde que esta última se creó en el 2001. Dinero que, según indica The Wall Street Journal, terminó inyectado en las sucesivas campañas de Hillary Clinton, en un procedimiento de financiación extranjera totalmente ilegal. Lo cierto es que desde entonces ha sido muy habitual ver a Carlos Slim y a Bill Clinton encontrarse en eventos de caridad y sacarse fotos a los abrazos. En 2008, y en compañía del empresario canadiense Frank Giustra y del líder del BID Luis Moreno, Bill Clinton y Carlos Slim anunciaron dos proyectos: la iniciativa de crecimiento sustentable, que incluía un fondo de $20 millones para pequeñas y medianas empresas en Colombia y $20 millones adicionales para proyectos educativos en México, aspirando a fomentar la inclusión digital de niños y jóvenes en todo el país. Nadie se imaginaba para entonces que Slim había pactado con Álvaro Uribe entregar computadoras intervenidas para chequear los balances contables de aquellas pymes colombianas, detectando la evasión impositiva para mejorar la eficiencia del saqueo gubernamental. Unos 1.500 postulantes del programa perdieron hasta sus casas familiares por este chistecito. En lo referente a México, el desembarco de los Clinton fue el primer paso para una serie de proyectos conjuntos con Microsoft y Claro, que culminarían con la entrega del Sistema Informático Nacional de la Administración Pública a Bill Gates en 2020, que también absorbió las políticas de salud, dejando al doctor López-Gatell como un mero testaferro de sus intereses farmacéuticos. Slim fue el responsable directo de abonar el terreno para estos fértiles negocios, que se cobraron las vidas de miles de personas. No conforme con ello, Clinton y Slim crearon un fondo conjunto en Haití, y un año después sería arrasado por un terrible terremoto, del cual el matrimonio demócrata recogería los escombros. Y según numerosos periodistas, la tragedia sería el puntapié inicial para convertir a esta pobrísima isla en el epicentro americano del tráfico de personas, especialmente menores. En 2012, la Fundación Clinton le entregó a Slim un reconocimiento por su visión y liderazgo para atender problemas globales, o mejor dicho, para crearlos. Y el expresidente le dedicó a su amigo las siguientes palabras: me siento muy orgulloso de honrar al ingeniero Carlos Slim Helú, cuyas contribuciones han impactado positivamente a las comunidades de todas las Américas, encarnando el espíritu de la Clinton Global Initiative, que nos inspira y motiva para ser más responsables y mejores ciudadanos del mundo. Slim también organizó galas para los Clinton en colaboración con estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio o deportistas como Michael Schumacher. Y en esas cenas no era extraño que también aparecieran los argentinos favoritos de Clinton, como Eduardo Urnequian, dueño de Javier Milei,
José Luis Manzano o Matías Garfunkel. Todos ellos comían de la mano de su hermano mayor de Chapultepec, aunque en rigor, para entonces pasaba ya más tiempo en su palacete de Manhattan, una majestuosa propiedad de 12 habitaciones, repartidas en 8 pisos y con vistas al Central Park. ¿Quién diría que este viejo, afiliado a los Legionarios de Cristo, terminaría convertido en una celebridad de la meca del progresismo americano? Pero bueno, esta cercanía de familia con el señor y la señora Clinton le valió a Slim ser atacado por Donald Trump. En el contexto de las elecciones de 2016, lo acusó de estar detrás de las mujeres que lo denunciaron falsamente por abuso. Ni lento ni perezoso, Slim haría gala de su proverbial capacidad de lobista, visitando al republicano en la Casa Blanca tras ser elegido. Al salir, Trump calificó la cita como una cena encantadora con una magnífica persona. Tiempo después, Slim llevaría al polémico yerno de Trump, el sionista y racista Jared Kushner, a reunirse con López Obrador para imponer sus condiciones sobre la gestión de la frontera sur. De allí terminaría naciendo la Guardia Nacional Mexicana, abocada a asesinar migrantes hondureños y guatemaltecos para hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos. Nada de esto implicó que Slim decline las invitaciones de su viejo amigo Bill Clinton, porque son dos, Clinton y Gates. Me refiero a Clinton. De hecho, una curiosa anécdota tuvo lugar en 2018, en la ciudad de Guadalajara. Ambos personajes fueron invitados a ver un partido de los Charros de Jalisco, equipo de béisbol de la Liga Mexicana, para darle el lanzamiento de la primera bola al estelar boxeador Saúl Canelo Álvarez. Paréntesis, el mismo Canelo que después del partido con Argentina el sábado pasado amenazó públicamente con golpear a Lionel Messi. Tal como lo oyen. En fin. Corría el año 2018 y después del partido los muchachos se fueron a cenar. Días después del encuentro, por las redes sociales circuló un comprobante de pago de 384.000 pesos mexicanos, más de $20.000, supuestamente asociado a dicha cena. Conociendo los comensales, semejante gasto no sorprende demasiado. Pero lo que más llamó la atención era la cifra correspondiente a la propina, es decir, $2.600. Noche de suerte para aquel mesero. Slim acostumbra este tipo de prácticas para mantener las bocas de los testigos muy bien cerradas, tapadas con billetes. La noticia tomó tal repercusión que el propio Carlos Slim la desmintió, jurando sin más pruebas que se trataba de una fake news, que él en realidad había pagado con una tarjeta Inbursa y que jamás les pediría cooperacha, es decir, que paguen su parte, a el Canelo y menos a Clinton. Por cierto, quienes estén al tanto de las novedades mediáticas del Mundial, sabrán que Canelo es tendencia en redes hace más de 48 horas, luego de que amenazara públicamente al jugador argentino Lionel Messi con molerlo a golpes, tal como oyen, señores. El enojo del boxeador vino porque el astro del fútbol dejó una camiseta de México en el piso mientras festejaba el triunfo 2-0 en el Mundial Qatar de 2022. ¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre, escribió el boxeador en Twitter. Pero bueno, además de mal perdedor, Canelo es un fabulador nato, porque en las imágenes se puede ver perfectamente que Messi apenas se da cuenta de que hay una camiseta en el suelo. No es que la tiró en un gesto de desprecio. Pero bueno, ya es hora de abrir el abanico y confirmarles que la casta norteamericana no es la única donde Slim encuentra un asiento de privilegio. En 2009 firmó una alianza de cooperación con la WWF, una ONG genocida patrocinada por la realeza británica. Como señalamos en nuestro documental sobre la reina Isabel, Felipe de Edimburgo, su marido, fue el presidente de esta siniestra organización entre el 81 y el 96, cargo del cual fue relevado por su hijo, el actual rey Carlos III de Inglaterra. También les contamos que la WWF, en nombre de la protección del medio ambiente, se dedica a aniquilar, a través de torturas, abusos, secuestros y exterminio masivo, a los pueblos cazadores de África y Asia, como si la supervivencia de una especie de animales en peligro de extinción fuera más importante que la vida de los dueños de esa tierra. La alianza entre la WWF y la fundación de Carlos Slim tiene los mismos objetivos, pero aplicados a México.
donde nuclean a 63 organizaciones y 104 proyectos que confluyen en la app WWF Telcel, que informa a los usuarios sobre las especies en extinción en México, como el tiburón blanco, la mariposa monarca y el jaguar, y brinda herramientas para denunciar a cualquier ser humano que se atreva a cazarlos o a pescarlos en busca de un sustento para su familia. Muy humanitario todo, ya ven. Otra siniestra institución de la cual este informa parte es la Corporación RAND, un think tank estadounidense que asesora al gobierno federal en asuntos militares, políticos y comerciales. Entre sus más destacados agentes estuvo ni más ni menos que el joven Henry Kissinger, que fue enviado a la guerra de Corea para estudiar el impacto de la invasión norteamericana en la vida civil de la población local. En 2009, Slim fue nombrado miembro de la junta directiva de la corporación RAND, y se especula que tuvo un papel central a la hora de asesorar a los funcionarios de Barack Obama sobre la sangrienta frontera México-norteamericana. Ya van a entender por qué. Dicho sea de paso, Obama fue el presidente que más migrantes deportó y de manera más cruel, muy por encima de Trump, de Bush y de todos los republicanos. Y de hecho, sobre los negocios que supone el tráfico de personas y este tipo de políticas fronterizas, por aquellos años, en el hemisferio sur las cosas también le iban viento en popa, cuando un matrimonio autoritario se turnaba el sillón de la presidencia como si fuera su propia casa, o una de sus muchísimas casas, en rigor. Me refiero a Néstor y Cristina Kirchner, que plagaron a su burocracia del estado elefantiásico con viejos guerrilleros comunistas nostálgicos de los años 70, que, ironías de la vida, se convirtieron en una ventana de oportunidad para nuestro millonario oligarca. Cuando hablamos de Slim y los Kirchner, un apellido resalta por sobre todo, Abal Medina. Fue Juan Manuel Abal Medina el encargado de presentar al creador de Claro con el varón y la baronesa del Calafate. Su hermano Fernando Abal Medina fue uno de los fundadores de la organización terrorista Montoneros, que con solo 23 años, en los sótanos de una estancia en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, liquidó con sus propias manos al general Pedro Aramburu, quien había derrocado al gobierno fascista de Perón 15 años antes. Durante su cautiverio, Aramburu, que ya era un jubilado indefenso, fue sometido a un juicio popular en el cual fue acusado y juzgado por los fusilamientos que ordenó en 1956, así como por haber ultrajado el cadáver de Eva Perón, algo que pese a que Aramburu no es santo de mi devoción, difícilmente haya hecho. Era un hombre que ya no participaba de las decisiones de la cúpula militar, completamente desvinculado del gobierno de la época, y de todas formas su ejecución le costó muy cara a Fernando Abal Medina, que acabó acribillado por la policía en 1970. Su hermano Juan Manuel, por su parte, de quien les estamos hablando, fue nombrado secretario del Partido Justicialista y director del Operativo Retorno, que trajo a Perón de España, donde se encontraba prófugo y refugiado por el dictador Francisco Franco, su gran amigo, y fue tan pero tan mala la organización del evento que terminó en la masacre de Seiza, donde los montoneros se agarraron a tiros con la derecha peronista. La alianza del grupo de Abal Medina con Perón se quebró cuando en septiembre de aquel año 73 los montoneros asesinaron al sindicalista Rucci. El ala derecha del peronismo quería venganza, y Juan Manuel Abal Medina sufrió 2 atentados, de los que se salvó de milagro, orquestados por quien fuera mozo, mayordomo, brujo, literalmente porque eran esoteristas, e iniciador en la masonería de Juan Domingo Perón, el siniestro José López Rega, a través de su organización paramilitar, la Alianza Anticomunista Argentina. Luego de entregarle a la posterior dictadura militar a varios de sus compañeros, es decir, traicionarlos cobardemente, Abal Medina, junto con otros ponebombas asesinos de civiles inocentes como Patricia Bullrich, partieron a exiliarse a México, donde él en particular desembarcó en 1982. El salvoconducto de aquel viaje fue su amigo Fernando Gutiérrez Barrios, funcionario del PRI y antiguo director de la oscura Dirección Federal de Seguridad que ya les mencionamos. En otras palabras, Abal Medina pasó de ser perseguido en Argentina por sus crímenes a perseguidor de los disidentes pacíficos del PRI en México.
y no debe sorprendernos. Adivinen quién era el director de la DFS que le permitió ingresar a México. Julián Slim Gelú, el hermano de Carlos. Cuando Abal Medina abrió su estudio de abogados, Carlos Slim se convirtió en uno de sus primeros clientes, dando origen a una estrecha amistad que perdura hasta hoy. Durante los años kirchneristas, cuando su hijo Juan Manuel Abal Medina Jr. ejerció de jefe de gabinete de Cristina, este papá orgulloso ayudó a su viejo amigo a desembarcar en el gobierno. Todas las fuentes consultadas por el diario Clarín los indican como el artífice de las numerosas reuniones con Néstor y Cristina, donde corrían litros de alcohol y todos los comensales terminaban chupándose los dedos, relamiéndose, y le sobraban motivos. El mexicano se quedó con la antigua compañía CTI Móvil, que pasó a llamarse Claro. El 8.4% de la expropiada YPF, cuidado, el monopolio de la extracción de petróleo estatal de Argentina, el Zoológico de Buenos Aires, la empresa Ticketmaster y un porcentaje de las inversiones locales del grupo Prisa, holding español perteneciente al nefasto Jesús de Polanco, socialista millonario, y que poseía en el país de los tangueros la Radio Continental y FM Hit. Hay quienes también vinculan a Slim con el frustrado negocio de la TDT, la televisión digital terrestre, donde el Estado Nacional adquirió 1.200.000 budineras a un costo billonario y que transmite a través del satélite AMC6, propiedad de nuestro amigo mexicano. Toda una oda a la soberanía. La amistad se paga con gestos y en el año 2008 Slim le regaló a Cristina Kirchner una computadora de la marca MacBook Air, cuyo costo en ese momento ascendía a los $3.300. ¿Será como las computadoras que le entregó a los colombianos? Who knows? Un obsequio cuanto menos divertido, pues don Carlos nunca tuvo computadora propia. Esto es enternecedor. Como le enseñó su padre en esas temerarias pruebas semanales de su niñez, las cuentas se hacen con lápiz y papel. Más irónico resulta que sin usar computadora haya desplazado a Gates en el ranking de Forbes, una rivalidad que, como ya les explicamos, no era tal. Gates admitió en la agencia F con una sonrisa que se sentía orgulloso de haber recibido una carta que lo invitaba a terminar con la peor enfermedad del planeta. Sostuvo que no es habitual ese tipo de correspondencia, y menos aún cuando el remitente de la misiva es el hombre más rico del mundo y el destinatario, el número 2. Aquel año Slim contribuyó con $100 millones para el llamado Plan Global para la erradicación de la polio, cuyo objetivo era borrar esta terrible enfermedad de la faz de la Tierra. A la voz de ¿por qué no te sumas?, Gates embarcó en esta nave a gobiernos y magnates como el entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dueño de la cadena periodística económica Bloomberg. Uno puede preguntarse por qué tanto dinero y energía en combatir a una afección que a estas alturas afecta solamente a 300 niños por año y es endémica únicamente en 3 países, por la misma razón que se cocinó la sopa china, que solo descomponía a 2 de cada 1000 de sus comensales. Sepan ustedes comprender. Pero bueno, la cosa no se quedó allí. El magnate de las telecomunicaciones, devenido como Gates en inversor farmacéutico, también se asoció con la fundación de su amigo americano y con el gobierno de España, que por entonces presidía el pintoresco José Luis Rodríguez Zapatero. Juntos emprendieron otra cruzada sanitaria en América Latina, cubriendo México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, a razón de 50 millones de euros por cabeza. Por esos años Slim estaba especialmente interesado en lavar su imagen, asociada a la más pura corrupción, con estos actos de filantropía. Su fortuna estaba arrojando a la luz del espectáculo turbias verdades mucho más lejos de lo que él estaba dispuesto a admitir. Para saber de esto hemos escarbado en las declaraciones de su biógrafo Diego Enrique Osorno, reportero, escritor y cineasta, que tras hablar con más de 100 personas cuando estaba haciendo la investigación para la biografía de Slim, se quejó de que la mayoría de los entrevistados solo hablaban en forma extraoficial, negándose a que su nombre figure, y con un tono de voz
temeroso. El miedo a hablar de Slim fue tan grande que incluso dos expresidentes que habían dado inicialmente su aprobación para incluir sus declaraciones en mi libro, más tarde pidieron que sean retiradas. Impera el terror a la hora de pronunciarse sobre él. Este es uno de los factores que he descubierto a lo largo de mi exhaustiva investigación y es la razón principal por la cual hay muy poca información disponible. Mucho miedo a que tome represalias. Osorno también criticó la mediocre filantropía de Slim, asegurando que es un tacaño que conduce su propio coche y vive pegado a una calculadora. El caso es que muchas de esas fuentes donde el autor tuvo que beber pecaron de excesiva cautela. Pero aquí, amigos, recuperamos a las más importantes para ustedes. Por ejemplo, la página web Voltaire.net escribió en 2005 que la fortuna de Slim proviene del tráfico de armas. Y Voltaire.net, señoras y señores, es el portal de Thierry Massois, uno de los periodistas de investigación más prestigiosos de Francia, especialista en Medio Oriente y quien tuvo que huir de su país y sufrió la expropiación de sus cuentas por parte de PayPal por haberse aproximado demasiado a la verdad sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001. Slim nunca será capaz de sacudirse la fama de testaferro del hombrecillo de Agualeguas, es decir, Salinas de Gortari. Juntos saquearon México como ninguna otra dupla. De hecho, Salinas de Gortari huyó del país azteca dejándolo en ruinas. Y si no hubiera sido por la ayuda de Bill Clinton, que siendo presidente ordenó a su secretario del Tesoro Robert Rubin transferirle $20.000 millones como fondo de emergencia para su sucesor Ernesto Zedillo, la realidad del país centroamericano se habría tornado africana. Zedillo, sin embargo, aprovechó la ocasión para comprarse una mansión valorada en $1 millón. ¿A quién tenía como vecino en las lomas de Chapultepec? A Carlos Slim. Pero bueno, continúo. En 2009, Madco Morning News sugirió que Carlos Slim hizo su fortuna mediante el tráfico de drogas, cuestionando cómo levantó más de $50.000 millones en menos de una década. En 2013, el portal Who What Why publicó correos electrónicos interceptados por Wikileaks, la red de Julian Assange, número 1 del periodismo mundial, fechados en abril de 2011, que confirmarían el postulado anterior. El primer correo electrónico pertenece a Anya Alfano, de la Agencia Global de Inteligencia Pronósticos Estratégicos Inc. Ella le escribió al jefe de inteligencia de Stratfor, una empresa norteamericana de espionaje subsidiaria del gobierno, Fred Burton. Cito: ¿tenemos alguna información sobre dónde Carlos Slim encaja en la dinámica del cártel que hemos visto en México? ¿Deberían tener los clientes alguna preocupación cuando traten con él en forma profesional? Burton entonces le preguntó a William Dion, agente especial de la DEA, que como hemos demostrado es en realidad líder del narcotráfico mundial, por más que se postula como el organismo oficial antidrogas de Estados Unidos. Cito: Billy, ¿el multimillonario mexicano Carlos Slim está acaso vinculado con los narcos? Dion respondió muy elocuente: en cuanto a tu pregunta, el magnate de las telecomunicaciones de México sí que lo está. No más comentarios, señores. Quizás en la búsqueda del perdón de Dios, o más probablemente persuadido de congeniar con el lado progre de la iglesia, Slim se comportó muy dulcemente con el ocupa del Vaticano. Me refiero por supuesto al Papa Francisco, que por cierto está en el ojo de la tormenta por haberse revelado un escándalo de corrupción extraordinario que lo tiene a él a la cabeza y con grabaciones que lo comprometen mucho. De hecho, el cardenal que las reveló se encuentra preso y su vida corre peligro. El caso es que entre el 12 y el 17 de enero de 2016, el pontífice visitó la nación azteca en un itinerario que incluyó el DF, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. En aquella oportunidad, el magnate mexicano financió las distintas salas de prensa que se instalaron en las ciudades, donó el uso de la fibra óptica para las transmisiones y aportó otro tanto de dinero para cubrir los gastos logísticos. Bueno, no en vano Slim es admirador de Gengis Khan, el emperador mongol que comandó la Horda Dorada
que constituiría el imperio territorial más extenso del globo. Ha leído mucho sobre él, en especial sobre su capacidad como estratega, y la morbosa historia del poder de los jesuitas seguramente lo sedujo en lo más íntimo. Pocas semanas después de esa visita, el Papa y su socio Klaus Schwab del Foro de Davos presentaron con bombos y platillos la Agenda 2030 en las Naciones Unidas. Como no podía ser de otra forma, el mexicano también aportó su cuota. Si hoy uno ingresa al sitio oficial de la Fundación Carlos Slim, verá cómo se promociona abiertamente la Agenda 2030 e incluso se hace gala de su compromiso filantrópico con la causa de la élite. Es que Carlos Slim también milita el delirio comunistoide de que los humanos deben trabajar cada vez menos y también deben existir cada vez menos. Pero claro que tú, querido suscriptor, quedarás afuera de la fiesta. Una de sus declaraciones más picantes al respecto fue cuando propuso reducir la semana laboral hasta 3 días, pero extender la jubilación hasta los 75 años. Conforme se desarrolla esta nueva civilización y sube la productividad a niveles muy altos, muchas personas no encuentran buenos empleos. Creo que la solución es que la mayoría de la gente trabaje 3 días, a razón de 12 horas por día, pero que no se jubilen hasta los 75 años. Bueno, y con eso tocamos el último regalo de Slim para todos nosotros, argentinos y mexicanos. Un regalo para nuestros brazos, sabrán comprender. En 2019, Slim aseguró sentirse entusiasmado por el posible regreso de Cristina Kirchner a la Argentina. Claro, se la había pasado de madre durante su reinado. Lo que no esperaba es que ahora le augurarían aún mejores negocios. En 2020, y con todo el país encerrado, Fernández firmó un convenio con López Obrador para producir conjuntamente el producto de AstraZeneca. Y los empresarios bendecidos como principales accionistas no fueron otros que el magnate Carlos Slim y su colega argentino Hugo Sigman. Todo un caso. Militante comunista en los años 70, yerno de Silvio Gold, sí, Gold, tesorero del partido leninista argentino, se exilió en España, donde Felipe González, fíjense cómo Felipe González aparece en todas partes, lo llevó a la cima, a la cúspide de la industria farmacéutica europea. De regreso a Argentina, Sigman se fue comprando uno tras uno laboratorios chicos quebrados por las regulaciones de Alfonsín, hasta convertirse en el monopolista de la vacuna contra la fiebre aftosa. En las últimas décadas expandió su holding a más de 40 naciones, sin perder jamás su afiliación izquierdista. Edita Le Monde Diplomatique en América Latina y es dueño de la productora de cine Kramer & Sigman, realizadora de películas como La Odisea de los Giles, La Cordillera y Relatos Salvajes. Gran amigo de Felipe Solá, de Ginés González García y de Juan Mansur, Sigman ha regado los gobiernos del peronismo y del antiperonismo durante los últimos 30 años. Siempre rodeado de los poderosos, ha logrado acallar las voces que lo señalan como un personaje cercano al famoso triple crimen de la efedrina. El 13 de agosto de 2008, 3 cuerpos aparecieron acribillados a balazos en un descampado de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Pertenecían a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, y habían intentado meterse en algunos negocios vinculados a la mafia de los medicamentos y al tráfico de la efedrina. Monopolio legal concedido al grupo Insud de Sigman, que a su vez financiaba, al igual que estos sujetos, la campaña presidencial de Cristina Kirchner. ¿Quién era el jefe de campaña y el principal recaudador? El actual presidente Alberto Fernández. Chimo, laboratorio número 1 de Sigman, volvió a aparecer en los titulares por distintos casos, como el decomiso de 287 kilos de efedrina no declarados en el aeropuerto de Ezeiza de 2016. Pero su generosa inversión publicitaria en todos los grandes medios argentinos, desde Página 12 hasta El Cronista Comercial, pasando por La Nación, siempre le permite salir airoso y cubierto de un conveniente velo de olvido. Ya había tenido problemas en 2008, cuando en el mismo lugar, la aduana de Ezeiza, aparecieron 200 toneladas de efedrina que nadie reclamó. Un embarque que había arribado desde la India sin un claro destinatario, y por esa razón todos miraron al único importador autorizado. De hecho, escuchen esto, la Cedronar, una especie de DEA argentina, catalogó la mercancía
mercancía como un intento de tráfico de drogas hacia México. Curiosamente, el aniversario número 12 del triple crimen de General Rodríguez coincidió con el anuncio de Alberto Fernández de esta inversión conjunta entre Slim y Sigman. Aquel 13 de agosto celebró con bombos y platillos que AstraZeneca haya elegido como socio al laboratorio de Sigman Mavx Science para la guerra contra este enemigo invisible. Fue Slim quien consiguió la autorización de los banqueros europeos socios de AstraZeneca, tanto de Larry Fink de BlackRock, probablemente el gran protagonista del sexenio de López Obrador, como de la familia europea Wallenberg. Y fue su fundación, la Fundación Slim, la que financió la producción industrial tanto en Argentina como el envasamiento en México. Pero señores, de todas formas, Carlos Slim se ha retraído de la actividad empresarial. La mayoría de sus apariciones públicas tienen que ver con la filantropía, las actividades culturales, educativas, el adoctrinamiento de género, el ecologista. Ya ven, todo un festival de corrección política completamente esperable para alguien que se mueve en el círculo de los Clinton. Sin embargo, sus tres hijos varones, Carlos, Marco Antonio y Patricio Slim Domit, han tomado las riendas de sus negocios, continuando con algunas antiguas tradiciones. Por lo demás, la vida de Slim parece detenida en el tiempo. Según las fuentes consultadas por Forbes, vive en la misma casa desde hace 30 años, viste los mismos trajes, consume alimentos de sus restaurantes Sanborns, cuenta los mismos chistes y le gusta ver muy a menudo a sus nietos. Yo no soy rico, soy sabroso, bromea cuando hacen comentarios sobre su fortuna. Tiene gustos sencillos como los dulces de Morelia, los antojitos mexicanos y las paletas de sabores. Nunca lleva joyas ostentosas ni objetos de lujo, en un nítido contraste con su padre, que solía llevar hasta 8 cadenas de oro y 2 anillos en cada uno de sus 10 dedos. A veces usa un reloj Cartier y paga sus compras con cheques personales. Aunque curiosamente la palabra más repetida en su biblioteca es dinero. Cada lunes Slim se reúne con sus 6 hijos, a quienes llama mis mejores amigos. Cenan largamente y platican de distintos temas con personalidades internacionales de la ciencia, la literatura y la política. Como por ejemplo Mario Vargas Llosa, que fue quien bautizó al régimen del PRI, que hizo rico a Slim, la dictadura perfecta. Las vueltas que da la vida. Pero también con su actual mujer Isabel Preisler, que también fue esposa de Julio Iglesias y del ministro de Economía de Felipe González, Miguel Boyer, con el tenor Plácido Domingo y otros tantos amigos que se ha hecho a lo largo de su vida. Patricio, llamado Patrick por su padre, es el heredero del grupo Sanborns, de la cadena de tiendas departamentales del poderoso grupo Carso. Sin embargo, en consonancia con su abuelo y con los primeros años de juventud de su padre, también es conocido por tratarse del más fervoroso lobista católico de toda América Latina. Ultraconservador, devoto de la Virgen de Cleveland, no de la de Guadalupe, tuvo una misión mística, según sus propias palabras. Le encomendaron una cruzada en favor de los no nacidos. Fuentes dentro del Poder Judicial identifican a Patricio Slim como parte del grupo de poder antiaborto que ha llevado a 18 estados a criminalizar la interrupción del embarazo, llegando a encarcelar a las mujeres que abortan. Su participación en uno de ellos, Sonora, es particularmente controvertida. En 2016, en un hotel del Distrito Federal, Patricio desayunó con Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora por el PRI, y con Vicente Segumarcos, director de la asociación Incluyendo México. Si bien Según niega que aquella mañana se haya hablado sobre el aborto, pocos días después del encuentro, Sonora, su estado, se convirtió en noticia mundial cuando ella ordenó negarle la interrupción del embarazo a Citlali, una pequeña niña de 13 años que fue en la población de Miguel Alemán. Por ley, la chica estaba habilitada a recibir una pastilla abortiva, pero un juzgado local insinuó que la menor había dado su consentimiento y luego admitió presiones por parte de la política. Con solo 13 años, fue obligada a dar a luz 9 meses después, habiendo podido evitarlo al curso de la primera semana, cuando ni remotamente el feto podía sentir. Como vemos, por izquierda y por derecha, las intervenciones del clan Slim siempre fueron oscuras. Pero el interés de Patricio en la política no era reciente. Ya había ejercido un duro lobby sobre Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN, representando los intereses del Yunque, una facción secreta y de extrema derecha de la política mexicana que decidió imitar
el procedimiento de la masonería para defender sus objetivos tradicionalistas. Una historia fascinante que se remonta a principios del siglo XX, cuando los militantes católicos se organizaron para combatir las ideas laicas de la Revolución Mexicana. Durante la década de 1920, el presidente Plutarco Elías Calles se puso entre ceja y ceja avanzar en una ley jacobina que, en nombre de la tolerancia religiosa, practicaba todo lo contrario. Una feroz persecución de los creyentes. Hastiados de esta persecución, las puebladas mexicanas católicas se convirtieron en milicias armadas y se alzaron en armas contra el inquisidor ateo. Los laicos callistas, Calles fue el fundador del PRI, y los católicos cristeros se masacraron los unos a otros en la sangrienta guerra llamada la Cristiada, tan feroz que las autoridades norteamericanas intervinieron en apoyo del presidente. Sí, del presidente socialista, que como todos los de su estirpe, era un hombre muy apreciado por los banqueros de Wall Street. Allí estaba Julián Slim haciendo negocios en medio del pánico. Nadie se olvide de ello. Sin embargo, los yanquis también cedieron a las presiones del Vaticano y acabaron moderando su participación. Se terminó rehabilitando en forma clandestina el rito católico, pero ampliamente tolerada por el gobierno. El Estado fingía que no estaba enterado, siempre y cuando los monseñores no exigieran sus derechos patrimoniales, puesto que la Iglesia en México, y tampoco exenta de controversia, era por entonces la mayor terrateniente y la mayor propietaria inmobiliaria del país. Acabada la guerra, un grupo de la resistencia católica formó la agrupación secreta de los Tecos en la ciudad de Guadalajara. 30 años después, con la ayuda del arzobispo Octaviano Márquez y Toriz y la enfática participación de Marcial Maciel, el confesor de la familia Slim, fundaron la sucursal de Puebla cuyo nombre era El Yunque, aludiendo a la herramienta de herrería, un bloque macizo de un material capaz de forjar todo tipo de componentes resistentes a la adversidad. Su misión era aplastar a los herejes, defendiendo al reino de Dios de las amenazas anticatólicas. Y de allí nacería una frondosa red de universidades, asociaciones civiles e infiltraciones políticas. Mientras el Concilio Vaticano II, durante la década de los 60, adaptaba a la Iglesia a tiempos modernos, los tecos desconocieron al Papa y lo señalaron como un traidor. En tanto que los yunqueros, ávidos del poder, no respaldaron la decisión y optaron por separarse, creando su propio movimiento. La jugada salió magistral. Al cabo de los años, terminarían tomando el control del Partido de Acción Nacional, del PAN, iniciando una era de influencia cada vez mayor, motorizada por las donaciones de Slim, coronada por el sexenio de uno de sus miembros, Vicente Fox. Tras culminar su mandato, el Yunque tuvo un marcado declive. En la actualidad, su injerencia se centra en cargos públicos locales y principalmente en la llamada batalla cultural de la derecha, financiando conferencias en toda América Latina y España de intelectuales, pseudointelectuales y panfletistas conservadores, y de vez en cuando de algún neonazi. Sí, señores, no es ninguna broma. Uno de ellos fue el escritor mexicano Salvador Borrego, un ideólogo del Yunque que paseó como una estrella de rock por los estados del país azteca. Borrego intentó ser un historiador revisionista, y si bien varios de sus puntos fueron acertados, lo terminó cooptando una adoración becerril y completamente goebbeliana, nunca mejor dicho, por Adolf Hitler. En otras palabras, Borrego fue uno de los mayores exponentes del nazismo latinoamericano, y sus mismos patrocinadores del Yunque también lo hacen con muchos otros divulgadores, supuestamente de la nueva derecha democrática, que viven haciendo campaña por personajes como Abascal en España, que también ha recibido fondos del Yunque, Cast en Chile, López Aliaga en Perú o Milei en Argentina. Adivinen ustedes a quiénes me refiero. Pueden dejarlo en los comentarios. Y de estos conversatorios, ¿quién ha sido el principal donante? Bueno, Patricio Slim Domit, que parece estar perfectamente coordinado con su papá a la hora de dar cobertura a todo el espectro político. Con un inversor tan potentado, los antiguos gerifaldes del Yunque sostienen la organización provida Hazte Oír en España, e increíblemente, en su propia nación, pudieron tener una revancha en su camino al poder, ni más ni menos que con López Obrador. Sí,
Tal como lo oyen, con el primer presidente abiertamente izquierdista del México moderno. Y es que la autoproclamada Cuarta Transformación lleva en sus filas a varios egresados de esta secta católica de ultraderecha, siendo el más trascendente Manuel Espino, un dirigente nacional del PAN que por esas vueltas de la vida acabó siendo candidato de AMLO por la izquierda morenista. Además, desde mayo de 2020 se desempeña ni más ni menos que como comisionado del Servicio de Protección Federal. Si un ex militante de ese oscurantismo inquisidor puede hacer las paces con un masón socialista sentado en el sillón presidencial, ¿qué queda para uno de los hombres más ricos del planeta? Alguien tan ecuánime como el hijo de Don Julián, Carlos Slim. No solo ha sido un intocable de todos los presidentes, podría decirse que es probablemente el oligarca nacional favorito de López, compartiendo el puesto con Ricardo Salinas Pliego. Ya durante la administración de su predecesor, el priista Enrique Peña Nieto, Slim fue mimado con los privilegios de un monarca. Según datos obtenidos por el Instituto Fundar, estuvo exento de pagar impuestos por 13.300 millones de dólares. No casualmente fue en el periodo de aquellas condonaciones, el mismo en el cual figuró al tope de la lista de los más ricos del mundo, los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Con la caída de Peña Nieto, Slim tuvo algo de recelo respecto a su suerte con el nuevo mandatario. Incluso, de cara a las cámaras, llegaron a confrontar un poco. AMLO acusó a Slim de tener demasiada influencia en las administraciones anteriores y le lanzó una advertencia que, como todo en el discurso de este mentiroso profesional, no pasó del papel pintado. Este gobierno no estará al servicio de una minoría, ni sometido al poder económico. Al comenzar su mandato se canceló la construcción del aeropuerto Naim, el mayor proyecto de infraestructura en la historia reciente del país y donde Slim era uno de los principales inversionistas. El magnate inclusive ofreció hacerse cargo de la obra y reducir costos para no usar recursos públicos. Obrador se negó y la relación estuvo rota por algunos meses. Sin embargo, el negocio siempre se hace más fuerte y el abrazo entre el presidente y su dueño no tardaría en llegar. Escena ocurrió en agosto de 2019, en una de las conferencias matutinas, donde AMLO se pasa largas horas para pronunciar escasas palabras, como si fuera esta su afición favorita. Slim respaldó la política económica de López Obrador, plenamente enmarcada en la Agenda 2030, y la destrucción del crecimiento y la riqueza del país, con la frase: en los objetivos de este gobierno todos estamos 100% de acuerdo. Y la reconciliación no podría haber sido más oportuna, porque meses después acontecería una tragedia que se cobró varias vidas inocentes. 16, más 80 heridos y 5 desaparecidos. El terrible accidente del metro de la Ciudad de México, que tuvo lugar el 3 de mayo del año pasado, alrededor de las 22 horas. Fue el segundo más mortífero de este sistema de transporte, solo superado por la colisión de trenes del 75, y el primero y más grave en su tipo, es decir, por derrumbe de estructuras. El tramo donde ocurrió el fatal siniestro se construyó entre 2008 y 2009, durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, y a través de una licitación irregular concedió las obras del metro a la empresa Carso Infraestructura y Construcción Subsidiarias, es decir, a nuestro protagonista. Días después del siniestro, el New York Times publicó un reportaje que señala a Ebrard y Slim como los mayores responsables de la muerte de estas personas, acusándolos duramente de oportunismo político y negligencia empresarial. La línea 2 estuvo caracterizada por un historial de fallas repetitivas desde el día de su apertura, algunas de las cuales se agravaron con el sismo del 19 de septiembre de 2017. El medio reveló que en un análisis de documentos internos y corporativos encontraron más de una década de alertas y preocupaciones sobre la seguridad de la gente. Pero la administración de Ebrard, ansiosa por inaugurar la obra en su mandato y colgarse la medallita, mandó a apresurar a las constructoras para cumplir dicho objetivo cueste lo que cueste. Lo más triste de todo es que esta resolución política fue una sentencia de muerte. Un asesinato. 2 meses después del derrumbe, AMLO, que también fue alcalde de México para quien no lo sepa, anunció que Slim pagaría la reconstrucción de la línea 12 y pidió no buscar culpables, en otras palabras, rodeando de impunidad a los responsables.
El propio magnate rompió el silencio y con un horrendo cinismo declaró ante las cámaras: el desplome es una desgracia, pero estamos convencidos de que en su origen el metro no tuvo ningún problema, tanto que se usó por cientos de millones de personas. ¿Quieren un dato todavía más indignante? En las reuniones de aquel fatídico 2021, pleno auge de las políticas de encierro masivo, consensuadas por Slim, Gatell y Gates, Obrador y Slim se sacaron fotos sin los tapabocas que recomendaban para sus empleados y súbditos y sin ninguna distancia social. Se ve que el bichito en nada les preocupaba. Pero bueno, Carlos es de esa clase de personas que aunque deban purgar la sangre que dejaron en su camino, siempre sale bien parado y el mundo los recibe de vuelta. Y los últimos en abrirle las puertas fueron ni más ni menos que los zampones de la FIFA. Claro, se ganó un lugar privilegiado en el Mundial de Qatar 2022, siendo el patrocinador oficial en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú. Los vínculos de Slim con el fútbol no son nuevos. Hace varios años participó en la atmósfera mexicana de este deporte, invirtiendo en Pachuca y León. Luego desembarcó en España en 2012 con la intención de rescatar al Club Real Oviedo con 2 millones de euros provenientes de Carso, que evitaron la bancarrota del club cuando estaba en segunda división. Con el tiempo, Slim ha estado encargado del equipo y en 2019 reportó ganancias por 2 millones de euros. Eso sí, de fútbol mejor ni hablemos, porque sin pena ni gloria, el Real Oviedo sigue estancado en el olvido. Para sus fanáticos, una triste metáfora de lo que significa rendirle tributo a Carlos Slim. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, a darle like, como siempre les digo, nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.